La luz de la tarde se filtraba por los vitrales de la parroquia de Santa Catarina en Coyoacán, uno de los barrios más tradicionales de la Ciudad de México. El padre José de Jesús Aguilar, de 61 años, terminaba de grabar el segmento semanal de su programa Tradiciones de Fe. Llevaba más de 20 años frente a las cámaras, explicando con paciencia y autoridad las costumbres religiosas mexicanas, desde las posadas navideñas hasta las celebraciones del Día de Muertos. Corte, quedó perfecto, padre, dijo Marta, la productora que lo acompañaba desde hacía una década. Como siempre, su explicación sobre los retablos fue impecable. El padre José de Jesús sonrió con modestia mientras se quitaba el micrófono. Su cabello entrecano y sus gafas de montura metálica le daban un aire de académico respetable. El programa había ganado un espacio especial en la televisión mexicana, en tiempos donde la tradición parecía diluirse entre las nuevas corrientes. Gracias, Marta. ¿Tenemos pendientes para mañana? La productora revisó su tableta mientras el equipo técnico recogía las luces y cámaras. De hecho, tengo algo importante que comentarle, dijo, con cierta cautela en su voz. Recibimos una invitación del canal TVMex para un programa especial. El padre José de Jesús arqueó una ceja con curiosidad. TVMex era uno de los canales más vistos del país, conocido por sus debates acalorados y discusiones polémicas. ¿Y qué tipo de programa sería? Un debate sobre la iglesia en la era digital, respondió Marta, entregándole un sobre con el logotipo de TVMex. Quieren que participe junto al padre Arturo Cornejo. El nombre cayó como un cubo de agua fría. El padre Arturo Cornejo, de apenas 35 años, era el nuevo fenómeno mediático entre los católicos mexicanos. Con más de 1 millón de seguidores en redes sociales, sus videos explicando la fe desde una perspectiva progresista atraían a jóvenes que habían abandonado la iglesia. Sus homilías informales, transmitidas en vivo desde su parroquia en la colonia Roma, rompían con la solemnidad tradicional que el padre José de Jesús consideraba esencial. Cornejo, murmuró, mientras abría el sobre y leía la invitación formal. No estoy seguro de que sea prudente. Marta se ajustó los lentes, conociendo bien la opinión de su jefe sobre el joven sacerdote. Sería una oportunidad para llegar a una audiencia más amplia, padre. El programa se transmitiría en horario estelar. José de Jesús caminó hacia la sacristía, donde guardó sus notas en un maletín de cuero gastado que lo acompañaba desde sus años de seminario. Las paredes estaban decoradas con pinturas coloniales de santos y mártires mexicanos que parecían observarlo, esperando su decisión. El problema no es la audiencia, Marta, dijo finalmente. Es que Cornejo y yo representamos visiones muy distintas de la iglesia. Él quiere modernizar todo, como si 2000 años de tradición pudieran descartarse con un clic. La luz del atardecer proyectaba sombras alargadas a través de la nave central mientras ambos salían de la parroquia. Afuera, el bullicio de Coyoacán contrastaba con la serenidad del templo. Vendedores de elotes y esquites pregonaban sus productos, mientras turistas fotografiaban la fachada colonial. Precisamente por eso quieren juntarlos, insistió Marta. El contraste de opiniones. Ya sabe cómo funciona la televisión ahora, necesitan debate, cierta tensión. El padre José de Jesús se detuvo frente al atrio. Un grupo de ancianas salía del rosario vespertino, saludándolo con reverencia. Les correspondió con una bendición antes de continuar. Lo pensaré esta noche, concedió finalmente. Te llamo mañana con mi respuesta. A 20 kilómetros de distancia, en una moderna parroquia del barrio de la Roma, el padre Arturo Cornejo terminaba una transmisión en vivo desde su oficina. Con su iPad en mano y vistiendo una camisa negra sin el tradicional alzacuello, hablaba directamente a la cámara con entusiasmo. Y recuerden, amigos, la fe no es un museo de antigüedades, sino un camino vivo que recorremos juntos. Nos vemos el domingo en misa o aquí en el directo. Concluyó, haciendo un gesto con los dedos antes de detener la grabación. Tienes más de 5000 comentarios, Arturo, dijo Daniela, su asistente de comunicación, una joven de 20 y pocos años con el cabello teñido de colores. La gente está encantada con tu explicación sobre la confesión. Arturo sonrió mientras revisaba algunos de los mensajes en la pantalla. Su rostro juvenil, con una barba perfectamente recortada y ojos vivaces, transmitía una accesibilidad que contrastaba con la imagen tradicional del sacerdote. Lo importante es que entiendan que la confesión no es un trámite burocrático con Dios, dijo, mientras guardaba su tablet. Es un encuentro de sanación. La oficina del padre Arturo reflejaba su personalidad. Paredes blancas decoradas con arte religioso contemporáneo, una mesa de trabajo con 3 monitores,
y libros que iban desde la teología hasta el marketing digital. Por la ventana se veía el jardín de la parroquia donde varios jóvenes voluntarios preparaban una actividad comunitaria. Por cierto, dijo Daniela, entregándole un café de una cafetería local, llamaron de TVMex. Confirmaron que enviaron la invitación al padre Aguilar para el debate. Arturo tomó un sorbo del café y se recostó en su silla giratoria. ¿Crees que acepte?, preguntó, con genuina curiosidad. Es una oportunidad demasiado grande para rechazarla, respondió Daniela. Aunque ustedes tengan diferencias. El padre Arturo rió suavemente. Diferencias era un eufemismo para la crítica abierta que el padre José de Jesús había hecho de sus métodos en varias ocasiones, llamándolo sacerdote influencer en tono despectivo durante una entrevista en Radio María. El padre José de Jesús es un hombre de profunda sabiduría, dijo Arturo con sinceridad. Pero pertenece a una generación que ve el cambio como una amenaza, no como una oportunidad. Se levantó y caminó hacia el ventanal. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que contrastaban con la contaminación grisácea. ¿Y qué hará si acepta?, preguntó Daniela, organizando la agenda en su computadora. Prepararme bien, respondió Arturo. No quiero que esto se convierta en un espectáculo de confrontación. Lo que menos necesita la Iglesia en México es más división. El teléfono de Arturo vibró con una notificación. Era un mensaje del productor de TVMex. El padre Aguilar está considerando la invitación. Le daremos respuesta mañana. Parece que lo está pensando, murmuró, mostrándole el mensaje a Daniela. ¿Estás nervioso?, preguntó ella. Arturo guardó el teléfono y sonrió. Un poco. Es como enfrentarse al maestro, ¿sabes? Crecí viendo sus programas. Esa noche, el padre José de Jesús cenaba solo en el comedor de la casa parroquial. La televisión encendida mostraba las noticias nocturnas, manifestaciones en el Zócalo, la crisis migratoria en la frontera norte, un escándalo de corrupción en el gobierno. Los problemas eternos de México. Su teléfono sonó. Era Monseñor Velasco, su antiguo compañero de seminario y ahora obispo auxiliar. Francisco, buenas noches, saludó José de Jesús, bajando el volumen del televisor. José, perdona que te llame a esta hora, la voz del obispo sonaba cansada. Me comentaron sobre la invitación de TVMex. José de Jesús suspiró. Las noticias volaban en los círculos eclesiásticos. Aún no he decidido si aceptar. Deberías hacerlo, dijo el obispo con tono firme. El padre Cornejo está ganando demasiada influencia entre los jóvenes con ideas que necesitan matices. ¿Me estás pidiendo que vaya a contradecirlo públicamente?, preguntó José de Jesús, mientras jugueteaba con los cubiertos. Eso no sería muy fraternal. Te estoy pidiendo que presentes la postura tradicional de la Iglesia con la claridad que siempre lo has hecho, aclaró Monseñor Velasco. Cornejo es carismático, pero a veces sus explicaciones son demasiado flexibles. El padre José de Jesús miró por la ventana. La luna iluminaba el campanario de su parroquia. Había dedicado su vida a preservar y explicar la tradición católica mexicana, con sus profundas raíces que se entrelazaban con la identidad nacional. Lo pensaré, Francisco. Te lo prometo. Tras colgar, abrió su laptop y buscó Padre Arturo Cornejo en YouTube. El primer video mostraba al joven sacerdote explicando la Eucaristía mientras caminaba por un mercado tradicional de la Ciudad de México. Hablaba con naturalidad, intercalando referencias a la teología con ejemplos cotidianos. Tenía casi 200.000 visualizaciones. Continuó explorando el canal. Cornejo abordaba temas complejos, el aborto, la homosexualidad, el divorcio, con un enfoque que, aunque no contradecía directamente el magisterio de la Iglesia, enfatizaba la misericordia por encima de la doctrina. Sus explicaciones eran accesibles, pero José de Jesús sentía que a veces sacrificaban la profundidad por la popularidad. Cerró la computadora y se dirigió a la capilla privada. Necesitaba rezar antes de tomar una decisión. La mañana siguiente amaneció nublada en la Ciudad de México. El padre Arturo celebró la misa de 7 de la mañana, con una asistencia sorprendentemente alta para ser día laboral. Su homilía, breve pero sustanciosa, conectó el evangelio del día con los retos de la vida urbana moderna. Después del desayuno comunitario con algunos feligreses en el patio parroquial, se reunió con el equipo pastoral para planificar las actividades de la semana. Mientras discutían sobre un proyecto para ayudar a migrantes centroamericanos, Daniela entró apresuradamente. Arturo, acaba de llegar esto, dijo, entregándole un sobre. Es del arzobispado.
La carta, firmada por el vicario de pastoral, expresaba preocupación por su posible participación en el debate televisivo y sugería que considerara cuidadosamente las implicaciones. No era una prohibición directa, pero el mensaje era claro, la jerarquía estaba inquieta. ¿Problemas?, preguntó Joaquín, el coordinador de catequesis. Digamos que no todos aprecian la idea del debate con el padre Aguilar, respondió Arturo, guardando la carta. ¿Y eso te sorprende?, intervino Elena, una religiosa que colaboraba en la parroquia. Vas a enfrentarte al guardián de la tradición. Arturo negó con la cabeza. No voy a enfrentarme a nadie. Solo quiero un diálogo honesto sobre cómo la Iglesia puede comunicar su mensaje en el mundo actual. Pues no todos lo ven así, dijo Elena. Hay quienes piensan que estás diluyendo la doctrina para hacerla cool. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Arturo directamente. Elena sonrió. Pienso que ambos tienen parte de razón. La tradición sin renovación se vuelve fósil, pero la renovación sin raíces es superficial. La reunión continuó, pero la mente de Arturo estaba parcialmente en otro lugar. El debate, si se concretaba, sería más delicado de lo que había imaginado. No solo estaría dialogando con el padre José de Jesús, sino con todo lo que él representaba para una generación de católicos mexicanos. En la oficina del canal TVMex, el productor ejecutivo Raúl Méndez discutía los detalles del programa con su equipo. Necesitamos que esto sea explosivo, pero con clase, explicaba mientras señalaba el Storyboard en la pared. Dos visiones de la Iglesia en México, la tradicional y la innovadora. El establishment versus la nueva ola. ¿Pero realmente van a pelearse?, preguntó Carlos, uno de los asistentes. Son sacerdotes, después de todo. Raúl sonrió con astucia. Llevaba 30 años en la televisión y sabía cómo funcionaban estos encuentros. Todos tienen un punto de quiebre, Carlos, incluso los hombres de Dios, dijo. Solo hay que encontrar los temas correctos. El padre Aguilar es inflexible con la doctrina, y el padre Cornejo tiene esta tendencia a simplificar cosas complejas. Con las preguntas adecuadas, las chispas saltarán solas. El teléfono sonó. Era Marta, la productora del padre José de Jesús. Señor Méndez, el padre Aguilar ha decidido aceptar la invitación. Raúl sonrió ampliamente. Excelente. El programa será este viernes. Enviamos los detalles hoy mismo. Al colgar, miró a su equipo con satisfacción. Señores, tenemos nuestro debate del año. Preparen todo. Esto va a ser histórico. El padre José de Jesús caminaba por el atrio de la Catedral Metropolitana. Las palomas levantaban vuelo a su paso mientras contemplaba la imponente fachada barroca, testimonio de siglos de fe católica en México. La decisión de aceptar el debate lo había mantenido despierto gran parte de la noche. Su teléfono vibró con un mensaje de Marta, confirmado para este viernes. TVMex enviará los detalles hoy. Se detuvo frente a la Capilla de las Reliquias. A través de los años, había visto cómo las iglesias del centro histórico, antes rebosantes de fieles, ahora se llenaban principalmente de turistas con cámaras. La fe en México estaba cambiando, y figuras como Cornejo eran tanto síntoma como catalizadores de ese cambio. ¿Padre Aguilar? Una voz joven lo sacó de sus pensamientos. Se giró para encontrarse con un seminarista que sostenía unos libros. Soy Esteban, de tercer año de teología, se presentó el joven. Disculpe la interrupción, pero quería decirle que sus programas me ayudaron a descubrir mi vocación. José de Jesús sonrió, genuinamente conmovido. Me alegra escuchar eso, hijo. Escuché que debatirá con el padre Cornejo, continuó el seminarista. Yo sigo a ambos. Creo que los dos tienen mucho que enseñarnos. La sinceridad del joven lo desarmó momentáneamente. ¿Y qué esperas de ese debate?, preguntó, genuinamente interesado. Esteban pensó un momento antes de responder. Espero que nos muestren que se puede ser fiel a la tradición y abierto al cambio al mismo tiempo. Que no tenemos que elegir entre ser relevantes o ser auténticos. Las palabras del seminarista resonaron en José de Jesús mientras se despedía. Quizás había estado pensando en el debate de manera equivocada. No como una confrontación entre visiones opuestas, sino como una oportunidad para un diálogo necesario. Con ese pensamiento, se dirigió a su parroquia para prepararse. El viernes sería un día importante, no solo para él y para el padre Cornejo, sino para la iglesia en México que ambos, a su manera, amaban profundamente. En su parroquia de la Roma, el padre Arturo recibió la confirmación del debate con una mezcla de anticipación y nerviosismo.
Decidió no anunciarlo en sus redes sociales, prefiriendo mantener un perfil bajo hasta el día del programa. Esa tarde, mientras atendía confesiones, reflexionaba sobre la responsabilidad que tenía por delante. Cuando el último penitente se retiró, permaneció en el confesionario unos minutos más, en silencio. Dios mío, oró en voz baja, que mis palabras sirvan para construir, no para dividir. Y dame la humildad para escuchar, no solo para hablar. Al salir, notó que había comenzado a llover. El sonido de las gotas contra los vitrales creaba una música suave que contrastaba con la tormenta mediática que se avecinaba. El debate con el padre José de Jesús Aguilar sería solo el comienzo. El viernes llegó con una llovizna persistente que envolvía la Ciudad de México en una neblina grisácea. El tráfico, más caótico que de costumbre, convertía cada trayecto en una prueba de paciencia. En el interior de un taxi, el padre José de Jesús Aguilar repasaba mentalmente los puntos clave que quería abordar durante el debate. Su maletín contenía notas cuidadosamente organizadas, referencias bibliográficas y citas del magisterio de la iglesia. ¿Nervioso, padre?, preguntó Marta, sentada a su lado. Preocupado, más bien, respondió él, ajustándose las gafas. La televisión tiende a simplificar temas que requieren matices. Y este programa en particular, TVMex, no es conocido por su sutileza, completó Marta con una sonrisa comprensiva. Pero justamente por eso es importante que usted esté ahí, para aportar profundidad. El taxi se detuvo frente a un moderno edificio de cristal en Polanco, sede de TVMex. En la entrada, varios carteles promocionaban el programa de esa noche, Tradición VS Renovación, el futuro de la Iglesia en México. Las imágenes del padre José de Jesús y el padre Arturo aparecían enfrentadas, como si se tratara de un combate deportivo. Esto es exactamente a lo que me refería, murmuró José de Jesús con disgusto al ver la publicidad. Han convertido un diálogo teológico en un espectáculo. Al entrar al vestíbulo, un asistente de producción los recibió con entusiasmo exagerado. Padre Aguilar, qué honor. Soy Valeria, coordinadora del programa. Por favor, acompáñeme al camerino. El padre Cornejo ya ha llegado. Mientras caminaban por los pasillos del canal, José de Jesús notó el bullicio característico de una producción televisiva importante, técnicos corriendo con equipos, productores hablando por auriculares, maquillistas preparando sus implementos. El debate había generado expectativa, y el canal estaba apostando fuerte por él. Valeria los condujo hasta una puerta con su nombre. El camerino contiguo tenía un cartel con P. Arturo Cornejo. El programa comienza en 1 hora. Vendrán a maquillarlo en unos minutos, informó Valeria. ¿Necesita algo mientras tanto? Un té de manzanilla estaría bien, gracias, respondió José de Jesús, adentrándose en el pequeño camerino. Apenas se había sentado cuando la puerta se abrió nuevamente. Raúl Méndez, el productor ejecutivo, entró con una sonrisa ensayada. Padre Aguilar, qué privilegio tenerlo en nuestro programa, dijo con entusiasmo mientras estrechaba su mano. Queremos que sepa que nos tomamos muy en serio este debate. La audiencia está ávida de escuchar diferentes perspectivas sobre el futuro de la Iglesia. José de Jesús asintió con cortesía, aunque escéptico ante el repentino interés del canal por temas religiosos. Espero que sea un diálogo constructivo, señor Méndez. No vine a crear controversia. Raúl amplió su sonrisa, revelando unos dientes perfectamente blanqueados. Por supuesto, padre. Aunque, entre nos, un poco de pasión en la discusión siempre es bienvenida. El público conecta con la autenticidad. Antes de que José de Jesús pudiera responder, Raúl continuó, el formato será sencillo, la conductora, Carolina Rivas, hará preguntas alternadas. Ustedes tendrán 2 minutos para responder y 1 minuto para réplica. Y hemos preparado algunas sorpresas para dinamizar el debate. ¿Sorpresas?, preguntó José de Jesús, frunciendo el ceño. Nada de qué preocuparse, Raúl hizo un gesto displicente. Solo algunos videos y testimonios para enriquecer la conversación. Bueno, lo dejo prepararse. Nos vemos en el set. Al quedarse solos, Marta notó la inquietud en el rostro de José de Jesús. No me gusta cómo suena eso de las sorpresas, comentó él, sacando su rosario del bolsillo. Voy a necesitar unos minutos a solas, Marta. Mientras ella salía, José de Jesús cerró los ojos y comenzó a rezar en silencio. Necesitaba claridad y templanza para lo que se avecinaba. En el camerino contiguo, el padre Arturo Cornejo terminaba de ser maquillado. A diferencia de José de Jesús,
Él estaba familiarizado con los procesos televisivos gracias a sus transmisiones digitales. No demasiado, por favor, indicaba a la maquillista. Solo lo necesario para las luces. Daniela, sentada en un rincón, revisaba las últimas interacciones en redes sociales. El hashtag #debate sacerdotal ya es tendencia, informó. La gente está tomando bandos, parece que fuera un partido de fútbol. Arturo suspiró. Justo lo que quería evitar. Esto no se trata de bandos. La puerta se abrió y entró Raúl Méndez con la misma energía que había mostrado con José de Jesús. Padre Cornejo, exclamó. ¿Todo listo para el gran debate? La expectativa es enorme. Arturo se levantó para saludarlo, pero mantuvo una expresión seria. Señor Méndez, confío en que el programa mantendrá el nivel de respeto que acordamos. No quiero que esto se convierta en un espectáculo de confrontación. El productor le dio una palmada amistosa en el hombro. Descuide, padre. Será un intercambio de ideas respetuoso, aunque vibrante. Por cierto, ¿has saludado ya al padre Aguilar? Aún no. Deberían verse antes del programa, romper el hielo, sugirió Raúl. Les daré unos minutos en la sala de espera principal cuando terminen de prepararse. Cuando el productor se marchó, Daniela se acercó a Arturo. No confío en ese hombre, murmuró. Tiene la mirada de quien busca rating a cualquier precio. Lo sé, respondió Arturo, ajustándose el alzacuello. Pero ya estamos aquí. Solo debemos mantener la calma y recordar por qué hacemos esto. Daniela asintió, aunque compartía la preocupación de Arturo. El debate había sido concebido como un enfrentamiento desde el principio, y temía que los dos sacerdotes estuvieran siendo manipulados para generar un conflicto televisivo. 20 minutos después, el padre José de Jesús y el padre Arturo se encontraron en la sala de espera. El contraste entre ambos era evidente. José de Jesús, con su sotana tradicional negra y un crucifijo de plata. Arturo, con un clergyman moderno y una discreta cruz de madera. Padre Aguilar, saludó Arturo, extendiendo su mano. Es un honor conocerlo personalmente. José de Jesús estrechó su mano con formalidad. Padre Cornejo. He seguido su trabajo en redes sociales. Un silencio incómodo se instaló entre ellos mientras tomaban asiento en los sillones dispuestos en la sala. Quiero que sepa que, a pesar de nuestras diferencias de enfoque, respeto profundamente su trayectoria, continuó Arturo, intentando romper la tensión. Sus programas sobre las tradiciones religiosas mexicanas han sido una referencia importante. José de Jesús asintió, suavizando ligeramente su expresión. Agradezco sus palabras. Tengo que reconocer que su capacidad para conectar con los jóvenes es admirable, aunque no siempre comparta sus métodos. Arturo sonrió ligeramente. Creo que esa es precisamente la conversación que México necesita escuchar. No se trata de quién tiene razón, sino de cómo podemos complementarnos. José de Jesús lo miró con mayor interés. Ojalá el formato del programa permita esa reflexión, padre Cornejo. Pero tengo mis dudas. El señor Méndez mencionó sorpresas que no estaban en lo acordado. A mí también me lo comentó, respondió Arturo, frunciendo el ceño. Tal vez deberíamos. No pudo terminar la frase. La puerta se abrió y Valeria entró apresuradamente. Padres, es hora. Los esperan en el set. Ambos se pusieron de pie. Antes de salir, José de Jesús se detuvo un momento. Una cosa más, padre Cornejo. Pase lo que pase ahí dentro, recordemos que somos hermanos en el sacerdocio antes que adversarios televisivos. Arturo asintió con sinceridad. Eso no lo olvidaré, padre Aguilar. El set principal de TVMex estaba iluminado con intensidad. Una gran pantalla mostraba el logo del programa Conversaciones de Fondo junto al título del debate. El público, cuidadosamente seleccionado, ocupaba las gradas laterales. En el centro, 2 sillones individuales flanqueaban un tercero, destinado a la conductora. Carolina Rivas, una presentadora conocida por su estilo incisivo, repasaba sus notas mientras los maquillistas le daban los últimos toques. Al ver entrar a los sacerdotes, se levantó para recibirlos. Bienvenidos a Conversaciones de Fondo, saludó con profesionalismo. Es un privilegio tenerlos a ambos. Espero que estén listos para una conversación sustanciosa. Los micrófonos fueron colocados, las luces ajustadas. Desde la cabina de producción, Raúl Méndez daba instrucciones finales al equipo técnico. Recuerden, cuando llegue el momento de los videos testimoniales, cámara en primer plano a sus reacciones, especialmente al padre Aguilar.
Y tengan lista la música de tensión. El director de cámaras asintió, comprendiendo perfectamente la intención. En el set, el cuentaregresivo comenzó. 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches, México, comenzó Carolina con voz firme. Esta noche, en Conversaciones de Fondo, abordaremos un tema que toca el corazón de millones de mexicanos, el futuro de la Iglesia Católica en nuestro país. ¿Debe aferrarse a sus tradiciones centenarias o adaptarse a los nuevos tiempos? Para discutirlo, tenemos a dos voces autorizadas. Las cámaras enfocaron a cada sacerdote mientras eran presentados. El padre José de Jesús Aguilar, reconocido por su programa Tradiciones de Fe y su defensa del catolicismo tradicional. Y el padre Arturo Cornejo, fenómeno de las redes sociales, cuyos videos sobre una fe adaptada al mundo moderno han conquistado a cientos de miles de jóvenes. Carolina se giró hacia los invitados. Comenzaré con una pregunta fundamental. ¿Es posible ser fiel a la tradición católica y, al mismo tiempo, responder a las necesidades de una sociedad que cambia aceleradamente? Padre Aguilar, ¿podría comenzar? José de Jesús se acomodó las gafas antes de responder. La tradición católica no es un fósil, señorita Rivas, sino un árbol vivo que hunde sus raíces en 2000 años de sabiduría. El problema actual no es que la Iglesia no se adapte, sino que muchos confunden adaptación con disolución. Podemos y debemos hablar en el lenguaje de nuestro tiempo, pero sin diluir el contenido de la fe. Como dijo Chesterton, la Iglesia nos pide que pensemos con modernidad, pero que creamos con antigüedad. Carolina asintió y dirigió la misma pregunta al padre Arturo. Coincidió en que la tradición es un árbol vivo, comenzó Arturo, pero un árbol que no genera nuevas ramas eventualmente muere. La fe católica ha sobrevivido precisamente porque ha sabido dialogar con cada época. Jesús mismo adaptó su mensaje al contexto cultural de su tiempo, usando parábolas con elementos de la vida cotidiana que la gente entendía. Hoy, nuestro desafío es comunicar esas mismas verdades eternas usando los lenguajes y plataformas de nuestro tiempo, sin temor a experimentar nuevas formas. El debate continuó con relativa cordialidad durante la primera media hora. Discutieron sobre liturgia, catequesis y el papel de los laicos. Aunque sus posiciones diferían, ambos sacerdotes mantenían un tono respetuoso. Sin embargo, Carolina pronto introdujo temas más polémicos. Hablemos ahora de asuntos que generan división incluso dentro de la Iglesia, anunció. El Papa Francisco ha hecho llamados a mostrar mayor apertura hacia las personas homosexuales. Padre Cornejo, su postura sobre este tema ha sido bastante comentada. ¿Podría explicarla? Arturo respiró profundamente antes de responder. La Iglesia está llamada a ser madre de todos, sin excepción. Las personas homosexuales merecen ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza. El catecismo es claro sobre esto. Mi labor pastoral me ha llevado a conocer el sufrimiento de muchos católicos homosexuales que se sienten rechazados por su propia Iglesia. Creo que podemos mantener la doctrina sobre el matrimonio y la sexualidad, pero cambiando radicalmente nuestro tono y actitud, pasando del juicio al acompañamiento. Carolina se giró inmediatamente hacia José de Jesús. Padre Aguilar, ¿usted comparte esta visión? José de Jesús mantuvo una expresión serena, aunque sus manos se tensaron ligeramente. El respeto a la dignidad de toda persona es innegociable, en eso coincidió plenamente con el padre Cornejo. Sin embargo, me preocupa que a veces, en nuestro afán por parecer acogedores, podamos generar confusión sobre la enseñanza moral de la Iglesia. La verdadera compasión no consiste en validar cualquier estilo de vida, sino en acompañar a las personas en su camino hacia la verdad y la santidad, que siempre implica conversión. Arturo intervino en su turno de réplica. Con todo respeto, Padre Aguilar, creo que ese enfoque en la conversión antes que en la acogida es precisamente lo que ha alejado a tantas personas. Nadie se convierte si primero no se siente amado incondicionalmente. El ambiente comenzó a tensarse. Carolina, percibiendo el cambio, decidió avanzar con la sorpresa preparada por la producción. Hemos recogido testimonios de católicos mexicanos sobre este tema. Veamos lo que tienen que decir. En la pantalla apareció el video de un joven de unos 25 años. Me llamo Miguel, soy católico y soy gay, comenzaba. Dejé la iglesia por años porque me cansé de escuchar que era intrínsecamente desordenado. Volví gracias a sacerdotes como el padre Cornejo, que me hicieron sentir que Dios me ama como soy. Pero aún hay muchos en la iglesia que nos ven como enfermos o pecadores. Eso duele. Otro testimonio mostraba a una madre de familia. Mi hijo nos dijo que era homosexual a los 17 años.
Nuestro párroco nos sugirió terapias de conversión. Eso casi lo lleva al suicidio. ¿Qué clase de iglesia promueve algo que daña a nuestros hijos? Las cámaras capturaron la reacción de ambos sacerdotes. Arturo mostraba una clara empatía, mientras José de Jesús mantenía una expresión más contenida, aunque visiblemente incómodo. Carolina aprovechó el momento. Padre Aguilar, estos testimonios son conmovedores. ¿Cree que la Iglesia ha cometido errores en su acercamiento a las personas homosexuales? José de Jesús respiró profundamente antes de responder. Sin duda ha habido faltas de caridad que debemos reconocer y corregir. Nadie debería sentirse rechazado en la Iglesia. Sin embargo, añadió con tono firme, debo precisar que la Iglesia nunca ha aprobado las llamadas terapias de conversión como institución. Son iniciativas particulares que no representan la enseñanza oficial. Pero no las ha condenado explícitamente, intervino Arturo, con un tono más apasionado que antes. Y muchos sacerdotes las siguen recomendando. José de Jesús se volvió hacia él con un gesto más severo. Padre Cornejo, debemos ser precisos en nuestras afirmaciones. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha sido clara sobre. Lo que ha sido clara es la ciencia, Padre Aguilar, interrumpió Arturo. La homosexualidad no es una enfermedad ni un trastorno. Y el daño causado por esos enfoques está documentado. Carolina, notando que la discusión se acaloraba, decidió avanzar. Pasemos a otro tema igualmente relevante, el papel de la mujer en la Iglesia. Padre Cornejo, usted ha sugerido que la Iglesia debería reconsiderar su postura sobre el diaconado femenino. ¿Podría elaborar? Arturo intentó moderar su tono, consciente de que el debate estaba escalando. Históricamente, existieron diaconisas en la Iglesia primitiva. El Papa Francisco ha formado comisiones para estudiar esta posibilidad. No estoy sugiriendo un sacerdocio femenino, que entiende está fuera de discusión según la enseñanza definitiva, sino explorar cómo las mujeres pueden acceder a ministerios reconocidos oficialmente, correspondientes a la labor que ya realizan en nuestras comunidades. José de Jesús negó con la cabeza. El diaconado es parte del sacramento del orden, que por su naturaleza está reservado a los varones. Esto no es discriminación, sino fidelidad al designio divino. Valorar el papel de la mujer no implica necesariamente clericalizar su servicio. De hecho, esa mentalidad revela una visión clericalista, como si solo lo que se hace desde el altar tuviera valor. No se trata de clericalismo, respondió Arturo, con visible frustración, sino de reconocimiento. Las mujeres sostienen nuestras parroquias en México, y sin embargo, y nadie lo niega, Padre Cornejo, interrumpió José de Jesús, elevando ligeramente la voz. Pero su enfoque parece sugerir que la única forma de valorar a las mujeres es otorgándoles funciones tradicionalmente masculinas. ¿No es eso, paradójicamente, una forma de machismo? El comentario provocó murmullos en el público. Arturo se irguió en su asiento, visiblemente molesto. Con todo respeto, Padre Aguilar, sugerir que defender mayor participación femenina es machismo me parece una distorsión deliberada de mi argumento. Carolina, percibiendo que el debate alcanzaba el punto de tensión buscado, introdujo otra sorpresa. Veamos lo que opinan algunas católicas mexicanas sobre este tema. El video mostró a varias mujeres, algunas jóvenes, otras de mediana edad, expresando su frustración por la falta de reconocimiento y espacios de decisión en la Iglesia. Una religiosa hablaba de ser tratada como mano de obra sin voz en las decisiones importantes. La última testimoniante, una catequista de unos 50 años, miraba directamente a la cámara. He servido en mi parroquia por 30 años. Cuando el párroco necesita algo, ahí estoy. Pero cuando propongo algo, súbitamente no es pastoral o va contra la tradición. A veces me pregunto, ¿esta iglesia que tanto amo realmente me escucha? Las cámaras volvieron a enfocar a los sacerdotes. José de Jesús mostraba una expresión incómoda. Arturo, por su parte, asentía con empatía. Padre Aguilar, continuó Carolina, estos testimonios parecen contradecir su visión optimista sobre el papel de la mujer en la Iglesia. José de Jesús ajustó sus gafas, visiblemente tenso. No contradice nada. Como en todas las realidades humanas, hay experiencias positivas y negativas. Pero no podemos cambiar la naturaleza del sacramento del orden basados en experiencias particulares o en la presión cultural. La Iglesia no es una democracia que se adapta a los deseos mayoritarios. Nadie sugiere cambiar la naturaleza de los sacramentos, intervino Arturo, sino examinar nuestra historia y tradición con honestidad. Las diaconisas existieron. Eso es un hecho histórico, no una invención progresista.
José de Jesús se volvió hacia él. Padre Cornejo, me preocupa que utilice argumentos históricamente debatebles para promover cambios que satisfacen más a cierta audiencia mediática que a la fidelidad apostólica. ¿Acaso su popularidad depende de adoptar posturas que? ¿Está sugiriendo que busco popularidad a costa de la verdad? Interrumpió Arturo, visiblemente ofendido. El estudio quedó en silencio. La tensión era palpable. Estoy sugiriendo, continuó José de Jesús con tono severo, que debemos ser extremadamente cuidadosos cuando simplificamos temas complejos para audiencias masivas. La teología no se hace en videos de 3 minutos ni con encuestas de opinión. Arturo respiró profundamente, intentando mantener la calma. La teología, Padre Aguilar, tampoco se hace ignorando el sensus fidelium, el sentido de los fieles. La Iglesia no es solo la jerarquía. En ese momento, Carolina introdujo el tema más polémico. Hablemos del escándalo de abusos que ha sacudido a la Iglesia mexicana. ¿Consideran que la respuesta institucional ha sido adecuada? La pregunta cayó como un balde de agua fría. Ambos sacerdotes sabían que pisaban territorio delicado. Arturo fue el primero en responder, categóricamente no. La respuesta ha sido tardía, insuficiente y en muchos casos ha priorizado la imagen institucional sobre la justicia para las víctimas. Necesitamos una transparencia radical y tolerancia cero contra los abusadores, sin importar su posición jerárquica. José de Jesús frunció el ceño. Sin duda ha habido fallos graves que debemos reconocer. Pero también hay que valorar los esfuerzos recientes por crear protocolos y por protocolos que llegan décadas tarde, padre, interrumpió Arturo con pasión. Y mientras la jerarquía debatía protocolos, miles de vidas quedaron destrozadas. Debemos llamar a las cosas por su nombre. Ha sido un encubrimiento sistemático. José de Jesús lo miró con evidente molestia. Padre Cornejo, ese tipo de generalizaciones injustas son precisamente lo que alimenta una narrativa anticlerical que, ¿anticlerical? Arturo elevó la voz. ¿Llamar a la verdad por su nombre es anticlericalismo? ¿No es precisamente esa actitud defensiva parte del problema? La discusión escalaba rápidamente. Carolina, lejos de moderar, avivaba el fuego con preguntas incisivas. El equipo de producción sonreía en la cabina, satisfecho con el espectáculo. Parece que tocamos un punto sensible, comentó Carolina. Veamos un testimonio más. La pantalla mostró a un hombre de unos 40 años, con visible tensión emocional. Fui abusado por un sacerdote cuando tenía 12 años. Cuando finalmente tuve el valor de denunciarlo, el obispo me dijo que tuviera misericordia y no dañara a la iglesia. Ese sacerdote fue trasladado a otra diócesis, donde siguió en contacto con niños. Mi vida quedó destrozada, pero lo que más me duele es que nadie en la iglesia me pidió perdón. Nadie. El testimonio dejó el estudio en silencio. Las cámaras captaron la expresión conmovida de ambos sacerdotes. José de Jesús cerraba los ojos con dolor. Arturo parecía luchar contra las lágrimas. Carolina rompió el silencio. ¿Qué le dirían a esta persona, padres? Arturo respondió primero, le pediría perdón, aunque no sea el culpable directo. Como parte de la iglesia, siento vergüenza y dolor por lo ocurrido. Y le aseguraría que muchos estamos luchando para que esto no vuelva a suceder jamás. José de Jesús asintió. Comparto el sentimiento del padre Cornejo. Ese testimonio nos interpela profundamente a todos. Y aunque se han dado pasos importantes, es evidente que no han sido suficientes. Por un momento, pareció que ambos sacerdotes habían encontrado un punto de convergencia en medio de la tensión. Sin embargo, Carolina no estaba dispuesta a dejarlo así. Padre Aguilar, usted ha defendido públicamente a algunos obispos acusados de encubrir estos casos, argumentando presunción de inocencia. ¿Mantiene esa postura después de escuchar testimonios como este? La pregunta, formulada de manera sesgada, tensó nuevamente el ambiente. José de Jesús se irguió en su asiento. He defendido el debido proceso, señorita Rivas, que es diferente. Cualquier acusado, incluso de los crímenes más atroces, merece un juicio justo. Eso no significa negar el dolor de las víctimas ni la gravedad de los delitos. Pero muchos ven esa insistencia en el debido proceso como otra forma de dilación, intervino Arturo. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando justicia. José de Jesús se volvió hacia él con visible irritación. ¿Está sugiriendo que debemos prescindir de los principios legales básicos, padre Cornejo? ¿Que la presunción de inocencia no aplica cuando la acusación es contra un miembro de la Iglesia? Estoy sugiriendo, respondió Arturo con firmeza,
que nuestra primera preocupación debería ser la justicia para las víctimas, no proteger a la institución o a sus miembros. Y que demasiadas veces hemos fallado en esa prioridad. José de Jesús respiró profundamente, esforzándose por mantener la compostura. Nadie discute que las víctimas deben ser la prioridad. Pero me preocupa que usted, padre Cornejo, con sus declaraciones mediáticas sobre estos temas tan delicados, a veces parezca más interesado en ganar aplausos de ciertos sectores que en presentar la complejidad del problema. Arturo se inclinó hacia adelante, visiblemente molesto. ¿Está cuestionando mi integridad, padre Aguilar? Estoy cuestionando su prudencia, respondió José de Jesús alzando la voz. Y su tendencia a simplificar problemas complejos para consumo mediático. El estudio quedó en silencio. Carolina, percibiendo que había logrado el momento de tensión buscado, sonrió ligeramente antes de intervenir. Parece que hemos tocado nervios sensibles. Quizás deberíamos, discúlpeme, señorita Rivas, interrumpió José de Jesús, con una firmeza inusual. Pero debo señalar que este programa ha sido estructurado deliberadamente para generar confrontación, no diálogo. Las sorpresas que mencionó el señor Méndez eran, evidentemente, testimonios seleccionados para provocar reacciones emocionales, no para fomentar un análisis sereno. El comentario tomó por sorpresa a Carolina y al equipo de producción. Las cámaras captaron las expresiones atónitas. Padre Aguilar, intervino Carolina, intentando recuperar el control. Le aseguro que nuestro único interés es, su interés es el rating, cortó José de Jesús. Y lo entiendo, es televisión comercial. Pero vine a dialogar sobre el futuro de la Iglesia, no a participar en un espectáculo donde se manipulan tragedias humanas para crear controversia. Se dirigió entonces a Arturo. Padre Cornejo, le pido disculpas si mis palabras fueron ofensivas. Tenemos diferencias de enfoque, es cierto, pero ambos buscamos servir a la misma Iglesia y al mismo Señor. Quizás este formato no sea el adecuado para un diálogo genuino. Arturo, sorprendido por el giro, asintió lentamente. Coincidió, padre Aguilar. Hay diferencias que debemos discutir, pero en un contexto de respeto mutuo, no de espectáculo. Carolina, visiblemente desconcertada, intentó retomar el control. Padres, les aseguro que, si me permite, interrumpió nuevamente José de Jesús, propongo que concluyamos este segmento. Creo que tanto el padre Cornejo como yo estaríamos dispuestos a un diálogo genuino en otro formato, uno que busque entendimiento, no confrontación. En la cabina de producción, Raúl Méndez gesticulaba furiosamente, indicando a Carolina que recuperara el control. Pero era tarde. Los dos sacerdotes, que supuestamente representaban visiones irreconciliables, habían encontrado un punto de coincidencia precisamente en su rechazo a la manipulación mediática. Carolina, siguiendo las instrucciones desesperadas de Raúl a través de su auricular, intentó salvar la situación. Entiendo sus preocupaciones, padres. Pero aún tenemos temas importantes por discutir. ¿Podríamos continuar con un enfoque más? Creo que el padre Aguilar ha sido claro, intervino Arturo, poniéndose de pie. Y comparto su postura. Este formato no favorece un diálogo constructivo. El estudio quedó en silencio. Las cámaras captaban la expresión atónita de Carolina y la determinación en los rostros de ambos sacerdotes. En la cabina de producción, Raúl Méndez gritaba instrucciones contradictorias. Vayan a comerciales. No, esperen. Que Carolina retome el control. Cambien la música de fondo. Finalmente, José de Jesús se dirigió directamente a la cámara. Pido disculpas a los televidentes que esperaban un debate genuino sobre el futuro de la Iglesia en México. Ese diálogo es necesario, pero debe realizarse con respeto a la complejidad de los temas y a la dignidad de las personas involucradas. No como un espectáculo donde se manipulan tragedias humanas para generar controversia. Carolina, siguiendo órdenes desesperadas de producción, intentó intervenir. Padre Aguilar, le aseguro que nuestra intención, lo sé, señorita Rivas, la interrumpió José de Jesús con firmeza pero sin hostilidad. Usted hace su trabajo, pero yo debo hacer el mío, que es preservar la dignidad de la conversación sobre temas de fe. Se quitó el micrófono y lo depositó en la mesa. Arturo, tras un momento de vacilación, hizo lo mismo. Estamos dispuestos a dialogar en otro momento, con otro formato, añadió Arturo, dirigiéndose también a la cámara. La Iglesia en México necesita esa conversación, pero basada en el respeto mutuo, no en la confrontación artificial. Carolina, visiblemente nerviosa, no tuvo más remedio que cerrar el segmento. Parece que, nuestros invitados han decidido concluir el debate antes de lo previsto.
Iremos a un corte comercial y regresamos con otros temas de actualidad. Las luces del set se atenuaron mientras los técnicos corrían para manejar la situación imprevista. En la cabina de producción, Raúl Méndez gritaba furioso. Los dos sacerdotes se encontraron al borde del set. Por un momento se miraron en silencio, conscientes de la magnitud de lo que acababan de hacer. No era mi intención crear este incidente, dijo José de Jesús, con cierta incomodidad. Hizo lo correcto, respondió Arturo. Yo debí darme cuenta antes de la manipulación. Marta y Daniela se acercaron apresuradamente a sus respectivos sacerdotes. Esto va a ser un escándalo mediático, murmuró Marta, preocupada. O quizás lo que la iglesia necesitaba, respondió Daniela, intercambiando una mirada de complicidad con Arturo. Raúl Méndez apareció, con el rostro enrojecido por la ira. Esto es inaceptable. Tenemos contratos, compromisos. No pueden simplemente abandonar un programa en vivo. José de Jesús lo miró con serenidad. Lo que es inaceptable, señor Méndez, es manipular el dolor de las víctimas de abuso para generar rating. Si quiere discutir contratos, hable con nuestros asesores legales. El productor, frustrado por ver cómo se desmoronaba su espectáculo planeado, se volvió hacia Arturo. Padre Cornejo, pensé que usted al menos entendía cómo funcionan los medios modernos. Su audiencia estaba viendo esto. Arturo mantuvo la compostura. Precisamente porque entiendo los medios, señor Méndez, no puedo permitir que se utilice mi presencia para un espectáculo que banaliza temas tan serios como el abuso. Mientras abandonaban el estudio, seguidos por sus respectivos equipos, ambos sacerdotes sentían una extraña mezcla de inquietud y liberación. Habían llegado como supuestos adversarios y salían unidos en un acto de resistencia contra la manipulación mediática. La noticia del abandono del programa se propagó como fuego por las redes sociales. En cuestión de minutos, los clips del momento final se compartían masivamente, con interpretaciones diversas sobre lo ocurrido. En el vestíbulo del canal, José de Jesús y Arturo se detuvieron antes de tomar caminos separados. Padre Cornejo, dijo José de Jesús, extendiendo su mano, lamento que nuestro primer encuentro haya sido en estas circunstancias. Arturo estrechó su mano con firmeza. Quizás era necesario. A veces se necesita una crisis para encontrar claridad. José de Jesús asintió, reflexivo. Tenemos posiciones diferentes en muchos temas, es cierto. Pero eso no nos convierte en enemigos. Nunca lo he visto como un enemigo, Padre Aguilar, respondió Arturo con sinceridad. Al contrario, su trabajo ha sido una inspiración, aunque mi enfoque sea distinto. Un silencio cómplice se instaló entre ellos, mientras los equipos técnicos y los curiosos circulaban por el vestíbulo, algunos filmando discretamente con sus teléfonos. ¿Qué haremos ahora?, preguntó finalmente Arturo. Esto se convertirá en un circo mediático. José de Jesús sonrió levemente. Podríamos aprovechar la situación. Convertir este incidente en una oportunidad para un diálogo genuino, en nuestros propios términos. ¿Qué sugiere? Un encuentro, tal vez en la Universidad Pontificia. Sin cámaras sensacionalistas, sin sorpresas manipuladoras. Un diálogo honesto sobre nuestras diferencias y coincidencias. Arturo consideró la propuesta. Me parece una excelente idea. De hecho, dudó un momento, tengo un programa en vivo en mi canal de YouTube este domingo. Si quisiera participar. José de Jesús arqueó las cejas, sorprendido por la invitación. ¿Yo, en un programa digital? Arturo sonrió. Sería una señal poderosa, ¿no cree? Mostrar que podemos dialogar respetuosamente a pesar de nuestras diferencias. José de Jesús lo meditó un momento, luego asintió. Acepto la invitación, Padre Cornejo. Será una experiencia nueva para mí. Se despidieron con un apretón de manos más cálido que el primero. Los equipos de ambos intercambiaron información de contacto para coordinar los detalles. Al salir del edificio, los esperaba una pequeña multitud de periodistas y curiosos. Las cámaras y los micrófonos se acercaron inmediatamente. Padre Aguilar. Padre Cornejo. ¿Por qué abandonaron el programa? ¿Hubo algún conflicto entre ustedes?, gritaban los reporteros. José de Jesús miró a Arturo, quien asintió levemente, indicándole que tomara la palabra. No hubo conflicto entre nosotros, respondió José de Jesús con voz clara. Al contrario, coincidimos en que ciertos temas merecen un tratamiento más digno y menos sensacionalista que el que se nos propuso. Arturo dio un paso adelante. La Iglesia en México necesita diálogo, no espectáculo. El Padre Aguilar y yo tenemos diferencias de enfoque,
es cierto, pero compartimos el mismo compromiso con la verdad y la dignidad de las personas. Un reportero insistió, ¿es verdad que hubo un altercado entre ustedes durante la pausa comercial? Absolutamente falso, respondió José de Jesús. De hecho, el padre Cornejo acaba de invitarme a participar en su programa digital este domingo, y he aceptado. La revelación provocó murmullos entre los periodistas. Nadie esperaba ese giro en la historia. Invitamos a todos a seguir esa conversación, añadió Arturo. Será un diálogo honesto, sin guiones ni manipulaciones. Mientras se alejaban entre la multitud, escoltados por personal de seguridad hacia sus respectivos vehículos, tanto José de Jesús como Arturo sentían que, de alguna manera, habían recuperado el control de la narrativa. La repercusión mediática del incidente fue inmediata y masiva. Los noticieros nocturnos abrieron con la noticia del abandono en vivo de los dos sacerdotes. Las opiniones se dividían, algunos aplaudían su integridad al rechazar el formato sensacionalista, otros especulaban sobre presuntos conflictos entre bambalinas. TVMex emitió un comunicado oficial lamentando el malentendido y asegurando que en ningún momento se buscó manipular el debate. Pero las redes sociales servían con opiniones contrarias, especialmente después de que algunos trabajadores del canal filtraran detalles sobre las instrucciones de Raúl Méndez para provocar enfrentamiento. Esa noche, en su habitación de la casa parroquial, José de Jesús revisaba las repercusiones en su tablet. Los mensajes de apoyo llegaban por decenas, muchos de compañeros sacerdotes que habían visto el programa y aplaudían su decisión. Marta lo llamó pasada la medianoche. Padre, ¿ha visto los números? El video del momento en que abandona el set tiene casi 1 millón de reproducciones. Y el hashtag #Iglesia no es espectáculo es tendencia nacional. Nunca imaginé convertirme en tendencia a mi edad, respondió José de Jesús con una sonrisa cansada. ¿Cómo va la coordinación para el domingo? Todo en orden. El equipo del padre Cornejo es muy profesional. Han explicado todo el formato, sin sorpresas. Será una conversación de 1 hora, transmitida desde su parroquia. José de Jesús asintió, sintiendo una mezcla de cansancio y expectativa. Es curioso, Marta. Fui a ese programa convencido de que el padre Cornejo y yo representábamos visiones incompatibles de la Iglesia. Y tal vez sea cierto en muchos aspectos. Pero hoy descubrí que compartimos algo fundamental, el rechazo a la banalización de lo sagrado. A veces se necesita una crisis para encontrar aliados inesperados, respondió Marta. Descanse, padre. Ha sido un día intenso. Al colgar, José de Jesús se arrodilló junto a su cama para la oración nocturna. Las imágenes del día pasaron por su mente, la tensión del debate, el testimonio doloroso de la víctima de abuso, la decisión impulsiva pero necesaria de abandonar el set, y finalmente, ese momento de extraña complicidad con el joven sacerdote que hasta entonces había considerado casi un adversario. Señor, oró en silencio, que esta crisis se convierta en oportunidad. Que nuestras diferencias no nos impidan reconocernos como hermanos en tu servicio. En su apartamento moderno cerca de la parroquia, Arturo Cornejo también reflexionaba sobre los acontecimientos del día mientras preparaba el esquema para el programa del domingo. Su teléfono no dejaba de sonar con notificaciones de redes sociales y mensajes de apoyo. Daniela lo había llamado para informarle que la repercusión era mayoritariamente positiva. Incluso algunos críticos habituales de la Iglesia reconocían la integridad de los dos sacerdotes al rechazar el formato manipulador. Sin embargo, también había voces críticas. Algunos comentaristas sugerían que todo había sido una estrategia publicitaria orquestada entre los dos. Otros acusaban a José de Jesús de sabotear el programa por temor a perder el debate, o a Arturo de traicionar la causa progresista al aliarse con un tradicionalista. Un mensaje de texto de un número desconocido llamó su atención. Padre Cornejo, soy Francisco Velasco, obispo auxiliar. Felicitaciones por su integridad en el programa de hoy. Quizás deberíamos conversar sobre cómo promover un diálogo más constructivo dentro de la Iglesia mexicana. ¿Podríamos reunirnos la próxima semana? Arturo sonrió, sorprendido. Monseñor Velasco, conocido por su cercanía con el padre José de Jesús, había sido hasta entonces distante con él. Evidentemente, el incidente televisivo había abierto puertas inesperadas. Respondió afirmativamente al mensaje y continuó trabajando en la estructura del programa del domingo. Quería que fuera un diálogo genuino, no un debate confrontativo. Un espacio donde tanto él como el padre José de Jesús pudieran explicar sus perspectivas sobre el futuro de la Iglesia mexicana, reconociendo diferencias pero también puntos de encuentro. El incidente había generado una oportunidad única.
Miles de personas que normalmente no se interesarían por un diálogo teológico estarían pendientes de su programa. Era una responsabilidad enorme, pero también una posibilidad de mostrar que la iglesia podía tener conversaciones maduras sobre temas difíciles. Antes de dormir, Arturo revisó una vez más las noticias. Un análisis en particular llamó su atención. Un reconocido comentarista católico escribía: "Lo que vimos hoy no fue solo dos sacerdotes abandonando un set de televisión. Fue un acto de resistencia contra la banalización de lo sagrado. En una cultura donde todo se convierte en espectáculo y entretenimiento, incluso el dolor humano, los padres Aguilar y Cornejo nos recordaron que hay líneas que no deben cruzarse, que la dignidad está por encima del rating, y que, a pesar de sus diferencias teológicas o pastorales, la defensa de esa dignidad puede unirlos". Arturo apagó el teléfono y cerró los ojos. El comentarista había captado perfectamente la esencia de lo ocurrido. Lo que comenzó como un intento de enfrentarlos había terminado uniéndolos en un espacio inesperado. Y quizás allí, en ese encuentro improbable, se escondía una lección para toda la iglesia mexicana. Al día siguiente, cuando millones de personas sintonizaran el diálogo entre el tradicionalista y el innovador, descubrirían no solo sus diferencias, sino también su humanidad compartida. Y eso, pensó Arturo antes de quedarse dormido, podría ser el inicio de algo nuevo y necesario. La tormenta mediática continuaba, pero en el ojo del huracán, dos sacerdotes habían encontrado un punto de calma compartida. El desafío sería mantener ese espíritu cuando las cámaras volvieran a encenderse, esta vez bajo sus propios términos. El domingo llegó con una claridad inusual para la Ciudad de México. La contaminación que normalmente envolvía la metrópolis había cedido tras una lluvia nocturna, como si el cielo mismo quisiera ofrecer nitidez para el encuentro entre los dos sacerdotes. La parroquia de la Roma, donde el padre Arturo realizaba sus transmisiones, estaba rodeada de curiosos y periodistas. Dentro, un equipo reducido preparaba la transmisión con profesionalismo discreto. Nada de luces estridentes ni música dramática. Solo dos sillones sencillos, una pequeña mesa con agua, y cámaras dispuestas para captar la conversación con naturalidad. El padre José de Jesús llegó puntualmente, vestido con su tradicional sotana negra. Fue recibido por Arturo en la entrada. "Bienvenido a mi humilde estudio, padre Aguilar", saludó Arturo con genuina cordialidad. "Gracias por la invitación, padre Cornejo. Confieso que nunca imaginé participar en un, ¿cómo se dice? ¿Streaming?". Arturo sonrió. Exactamente. Aunque para muchos de sus seguidores tradicionales, esto podría parecer terreno desconocido. Mientras se preparaban, revisaron brevemente la estructura de la conversación. Sería un diálogo abierto sobre los mismos temas que TVMex había intentado convertir en espectáculo, pero ahora abordados con respeto mutuo y sin manipulaciones. A las 7 de la tarde en punto, la transmisión comenzó. Las primeras palabras de Arturo establecieron el tono. "Buenas noches a todos. Hoy tenemos un diálogo especial, nacido de circunstancias inesperadas. El padre José de Jesús Aguilar y yo venimos de tradiciones y enfoques diferentes dentro de la misma iglesia. Pero estamos aquí para demostrar que el diálogo respetuoso no solo es posible, sino necesario". La siguiente hora transcurrió con una conversación sorprendentemente fluida. Abordaron temas difíciles, la inclusión de minorías, el papel de la mujer, la respuesta a los abusos, pero desde una perspectiva de búsqueda común, no de confrontación. Los espectadores, que superaron rápidamente el millón, presenciaron algo inusual, dos visiones diferentes de la iglesia que, en lugar de anularse, se complementaban. José de Jesús aportaba la profundidad histórica y doctrinal, Arturo, la sensibilidad a las necesidades contemporáneas. Donde uno veía riesgos, el otro veía oportunidades. Y en ese contrapunto respetuoso, emergía una visión más completa. El momento más conmovedor llegó cuando abordaron el tema de los abusos. Ambos compartieron el dolor que sentían como sacerdotes ante estos crímenes, y coincidieron en la necesidad de transparencia radical y justicia para las víctimas. José de Jesús reconoció que el enfoque institucional había fallado en muchos casos. Arturo admitió que la renovación sin raíces podía crear sus propios problemas. Al finalizar la transmisión, los comentarios explotaban con sorpresa y esperanza. Un diálogo que debía ser confrontación se había convertido en testimonio de fraternidad. "Creo que hemos dado un primer paso", dijo José de Jesús mientras terminaban. "No para resolver todas nuestras diferencias, sino para mostrar que pueden coexistir en el respeto mutuo". Arturo asintió. Y quizás ese sea el mensaje que México necesita hoy, más allá de la iglesia.
que la diferencia no tiene que significar división. En las semanas siguientes, el efecto Aguilar Cornejo se extendió por la Iglesia mexicana. Parroquias tradicionalistas e innovadoras comenzaron a dialogar. El arzobispado promovió encuentros entre diversos grupos eclesiales. Incluso la conferencia episcopal emitió un documento titulado Unidad en la Diversidad que parecía inspirado en aquel diálogo. Para José de Jesús y Arturo, el incidente televisivo que pretendía enfrentarlos se había convertido en el inicio de una colaboración inesperada. Continuaron con sus ministerios distintivos, José de Jesús explicando las tradiciones católicas, Arturo conectando con los jóvenes en plataformas digitales, pero ahora con referencias mutuas y respeto explícito. Lo que TVMex había concebido como un espectáculo divisivo se había transformado en un testimonio de unidad. Y quizás esa era la lección más importante, que cuando la integridad prevalece sobre el espectáculo, surgen posibilidades que ningún guión televisivo podría anticipar.